Bueno, voy a responder las preguntas ganadoras de la encuesta. En realidad son varias preguntas que todas apuntan a lo mismo, que es qué onda Acuario y su desapego, su frialdad, su complejo vincular para relacionarse emocional o afectivamente. Entonces tenemos que entender que Acuario es un signo de aire, ¿sí? Primero tenemos que entender que es un signo de aire, ¿sí? Y que el aire siempre lleva mucho el estadio emocional a la razón. Si hay mucho aire en nuestra carta, por sobre todo en la luna, va a haber una tendencia a racionalizar nuestras emociones, a pensar nuestras emociones. Y eso obviamente lo que hace es enfriar la emoción. Pero además de eso, Acuario es un signo que está muy vinculado con el imprevisto, con el cambio, con lo repentino. Es muy común que las personas que tengan mucho Acuario hayan vivido muchos cambios repentinos o imprevistos en su vida, ¿sí? Que de repente hayan tenido que dejar espacios de pertenencia o conocidos para vivir eso nuevo y esa improvisación, para poder despertar en ellos esa capacidad de innovar y de improvisar y de adaptarse a lo nuevo. Entonces es obvio que para ello han tenido que desarrollar, por así decirlo, la capacidad de desapegarse, ¿sí? Han tenido que desarrollar la capacidad de tomar distancia, porque no es algo que la persona elija de por sí, sino que la energía que la persona es, la energía que vibra en esa persona, la persona, todos nosotros, vamos identificándonos con esa energía a través de sucesos y experiencias o de personas, porque obviamente un bebé acuariano no nace desapegado, sino que la vida, el ambiente, el contexto que los va rodeando, los va llevando a experiencias que hagan que esa cualidad en él o en ella se vaya desarrollando. Entonces, por un lado, este tipo de situaciones van haciendo que las personas con mucho Acuario empiezan a sentir un tipo de angustia que se presenta mucho en la luna cuando empiezan a vincularse a nivel emocional muy intenso o de mucha cercanía. Y lo paradójico de todo esto es que esa angustia en realidad viene específicamente de un miedo anticipado a que haya corte ruptura, ¿sí? Es decir, las personas que tienen mucho Acuario tienden a tomar distancia o a no terminar de llegar a lo profundo en una relación íntima, o que eso les genere demasiado miedo, demasiada desconfianza, o que tiendan a huir de ese tipo de compromisos porque hay una sensación interna registrada por las experiencias vividas en el pasado que les provoca la angustia de estar sintiendo que aquello que están viviendo puede en cualquier momento terminarse, incluso cuando todavía ni ha empezado. Entonces por eso tienen una tendencia a mostrarse más distantes, más holgados, más sueltos, más desapegados. Entonces podríamos decir que en realidad en todo lo que está relacionado con la emocionalidad y la vincularidad, a nivel íntimo, a nivel de contacto con el otro, Acuario es un signo que le cuesta mucho eso y que tiene mucho que aprender y que tiene mucho que registrar de su pasado y que tiene mucho que sanar de alguna manera. Cuando aprendemos astrología vemos esto de que para nuestra condición mamífera, que necesitamos de las primeras instancias de nuestra vida, apego, contacto, estabilidad, cuando en una carta natal hay mucho Acuario, por sobre todo asociado a la luna o a la casa 4, o bueno, más componentes puede haber en relación a esto no estuvo. Entonces ya hay de por sí una base que le tiene mucho miedo a la estabilidad, que le tiene mucho miedo a quedarse atrapado en lo emocional. Entonces, antes de quedarme atrapado en lo emocional, directamente rechazo la emocionalidad. Entonces, cuando la cosa se pone muy intensa, muy pegajosa, podríamos decir que hay una tendencia a huir, ¿sí? A huir, a cortar o a poner excusas y tomar distancias, ¿sí? Pero básicamente esto es porque hay mucho miedo anticipado a el corte, al abandono, a el rechazo que también sufren muchas veces estas personas por sentirse raros, diferentes, por sentir que no encajan con la norma, con lo que todos los demás están haciendo, viviendo, sus formas de sentir y de pensar. Entonces, esta distancia de Acuario, este desapego, en realidad, si bien trae un gran potencial de reivindicar las formas de vinculares que hemos aprendido y que la actualidad nos muestra tanto la necesidad de poder abrirnos a otras formas de relacionarnos completamente diferentes y desconocidas hasta el momento, también es real que cuando hay mucha energía Acuario es necesario ir un poquito más profundo y ver qué pasa con el mundo de las emociones
y bueno, qué es lo que está operando en ese momento de llegar a una conexión íntima con el otro y desde qué lugar se está haciendo. Obviamente que cualquier persona con mucho acuario no se va a sentir cómoda en relaciones muy simbióticas, y si termina estando en relaciones muy simbióticas, es probable que en algún momento eso colapse porque su propia vibración se manifieste o la otra persona repentinamente también desaparezca, porque esto tarde o temprano se va a manifestar. Pero también es real que hay que ir un poquito más profundo en la vida de ese acuariano, de esa acuariana, de esa persona con un gran caudal de esta energía, para ver cómo quedó estructurado ese mundo íntimo y que le está o no impidiendo llegar a conectar con los demás.